Juan capítulo 14, versículo del 16 al 17, en la Reina Valera contemporánea, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. En primer lugar, me gustaría hablarles del contexto bíblico de estas palabras. Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos. Él estaba diciendo: debo irme. Mi tiempo en este mundo se está acabando. Y en Juan 13:33 Él dijo: mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Y yo quiero que ustedes se imaginen ese discurso. Era una despedida. Ninguno de los que estamos aquí nos agradan las despedidas. Las despedidas nos confunden, nos entristecen. Y Jesús se iba. Él había dicho de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, se estaba despidiendo y ellos no lo podían entender. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos lo vieron haciendo milagros extraordinarios. Ellos lo vieron resucitar muertos, alimentar el pan. Ellos lo vieron traer la gloria del Padre a la tierra. Y ahora el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, se estaba despidiendo. Y ellos no lo podían entender. ¿Por qué te despides de nosotros? ¿Por qué te vas? ¿Por qué nos dejas huérfanos? Y en Juan 14:1 Él dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Pero en medio de esa conversación con sus discípulos, Él les dijo: tranquilos, yo sé lo que estoy haciendo porque les conviene que yo me vaya. Y es en medio de esa conversación un poco triste, con sabor a despedida, que Jesús dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Diga conmigo: otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece en ustedes y estará con ustedes. Esa expresión otro consolador es la expresión en griego aios parakletos, otro consolador. Y quiero que sepan que hay dos palabras en griego para describir la palabra otro. Una es héteros. Ese héteros significa otro de un tipo diferente, como si usted tomara dos billetes, uno de 20, uno de 50, usted dice hétero porque ambos son billetes, pero no son lo mismo. Pero la otra palabra para otro en griego era aios y significaba algo exactamente igual al otro, otro del mismo tipo. Son dos billetes, pero ambos son de 50,000 o ambos son de 100,000, aios. Y cuando Cristo dijo: yo voy a enviar otro consolador, Él dijo: voy a enviar aios. Es decir, alguien exactamente como yo. Ustedes me vieron haciendo milagros, Él va a hacer milagros. Ustedes creen que yo soy Dios, Él es Dios. Es por eso que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una paloma. Es que descendió a Jesús en el río Jordán en forma de paloma, pero no es una paloma. No es un poder sobrenatural que me hace temblar. El Espíritu Santo es Dios. Él es el aios parakleto. Y si usted cree que Jesús es el Mesías y es el Salvador y es Dios, usted debe creer que su aios, el Espíritu Santo, es igual. Jesús murió, resucitó, ahora está sentado a diestra de Dios Padre
pero Él dijo que su ayos estaría con nosotros para siempre. Jesús ahora no está con nosotros físicamente, pero su presencia se manifiesta hoy a través del ayos paracleto, del otro consolador, del Espíritu Santo. Aleluya. Y esa palabra paracletos es una palabra compuesta al, que significa al lado de, y kletos, que significa llamar. Así que paracleto es alguien llamado a estar al lado de otro, con el fin de alentar, con el fin de ayudar y socorrer. Por eso en muchas traducciones de la Biblia aparece como ayudador, consejero, abogado, defensor. También aparece como alentador, porque eso era un ayos, un paracleto, alguien que ayudaba. De esta palabra podemos encontrar varias imágenes gráficas, pero una de ellas, y es una de mis favoritas, es avivar el fuego. Toca al de al lado y dígale: avivar el fuego. Paracleto traía a la mente la imagen de alguien que tranquila y pacientemente soplaba para avivar las brasas que se estaban apagando. Era como si estás enfermo, tienes frío, pero ahí está tu ayos, ahí está el paracleto, el que te ayuda. Y ese paracleto enciende el fuego por ti para que no sientas frío. Esa era una de las imágenes que tomaban referencia en el griego para paracletos. Y cuando Cristo usó esa palabra, Él estaba diciendo: el Espíritu Santo va a venir y Él va a estar a tu lado, soplando para que el fuego de la presencia de Dios en tu vida nunca se apague. Por esa razón, un despertar para Dios sin el Espíritu Santo es imposible. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pero ¿cómo puedo avivar el fuego del Espíritu de Dios en mí? En mis propias fuerzas es imposible. Tú nunca vas a mantener el fuego encendido en tu corazón por Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque la tendencia de todo fuego es apagarse, y el mundo nos apaga. Las tentaciones nos apagan, nuestra naturaleza carnal nos apaga. Llega un momento en que uno no le da pereza orar, le da pereza leer la Biblia, no quiere venir a la iglesia, el fuego se apaga. Pero el paracleto, el ayos paracleto, Él está llamado a estar a mi lado para soplar, para que ese fuego que se está apagando comience a cobrar vida. Por eso un cristiano avivado depende diariamente del Espíritu Santo. Y cada día se presenta delante del Señor y dice: Espíritu Santo, avívame, lléname con tu presencia. No dejes que el fuego de Dios en mi corazón se apague. No dejes que estas ganas que tengo de orar, de leer la Biblia, de conectarme con el Señor, de venir a la iglesia, de dar lo mejor de mí para el Señor, se apague. Sopla sobre mí y aviva el fuego. Cuando Juan predicaba en el Jordán e invitaba a la nación de Israel al arrepentimiento, él decía en Mateo 3:11: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará, escuchen cómo, con el Espíritu Santo y con fuego. Cuando el Espíritu Santo vino a la tierra tal como Jesucristo lo prometió, llegó exactamente el día en que el pueblo judío celebra la fiesta del Pentecostés. Hoy, un día como hoy, 50 días después de la celebración de la Pascua. Y en Hechos 2, del 1 al 3 dice: el día de Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente
se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados, y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Uno de los símbolos que usa el Espíritu Santo es el fuego. Así que cuando el Espíritu Santo está, el fuego está encendido. El Espíritu Santo se posó en forma de fuego en las cabezas de todos ellos. Y por eso cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es contagiosa. Pero quiero que sepan que ese fuego se manifiesta en tres maneras. Y la primera es, ese fuego trae la presencia de Dios. El Espíritu Santo en una congregación es un fuego que actúa. Y ese fuego hace que se sienta la presencia de Dios de una forma transformadora. Y eso de por sí es un milagro. Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad son los que pueden conectarse con Él. Pero cuando su espíritu está, logra lo imposible, se deja sentir. Y es por eso que usted llega a la iglesia y sentí una paz. Otros dicen sentí un fuego. Sentí que mi cuerpo empezó a temblar. Es el Espíritu Santo permitiendo que la presencia de Dios se deje sentir. Porque aunque usted no lo crea, el Señor está en todos lados. Él es omnipresente, pero no se siente. David dijo, yo puedo ir a los abismos, es decir, al infierno, y desde allá me agarra tu mano. Él está allá, pero no lo pueden sentir. Él está en una discoteca, pero no lo pueden sentir. Dios está contigo en tu soledad, pero ¿por qué mucha gente no siente a Dios? Porque el único que hace que se sienta la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Si usted no tiene una comunión con el Espíritu Santo, Dios está allí, pero no lo va a sentir. Y unos ven a otros, pero ¿por qué lloran? ¿Pero por qué ríen? ¿Pero por qué caen? ¿Por qué reciben? Porque el Espíritu hace posible que nosotros sintamos la presencia del Señor. ¿Y cómo es posible eso? Porque Él es todo poder. Otra cosa maravillosa que hace el Espíritu Santo está en Juan capítulo 3, versículo 6. Dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que una persona de un día para otro deje el mundo, deje el pecado, deje sus tradiciones y de repente la gente le llamamos se convirtió? Oye, imagínate fulano, lo invitaron a una iglesia y ese tipo se pegó una convertida, una cambiada de la noche a la mañana, y la gente dice, pero ¿y cómo pudo pasar eso? El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. No me pregunten cómo. Jesús mismo tratando de explicarle a Nicodemo, Nicodemo, la única forma para explicarte es, ¿ves el viento? No sabes ni de dónde viene, ni para dónde va. Así no puedes explicar cómo hace el Espíritu Santo para transformar en un instante a una persona. Ese milagro para mí es el más grande de todos, y es el milagro del nuevo nacimiento. Esa persona entra, pero sale distinta, porque el Espíritu lo tocó. Por eso es que es tan importante el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en una iglesia, la gente así como entra, se va. Porque el que reproduce la vida espiritual es el Espíritu Santo. Por eso Jesús, un día como hoy, nos lo regaló. Y le dijo a todos los ministros, a los apóstoles que estaban allí, no prediquen sin Él. Si predican sin Él, ustedes van a dar sermones muertos. La gente se va a convertir en religiosa,
tradicionalista, voy a misa, voy a los domingos, pero nada pasa, siguen igual de pecadores, igual de mentirosos, igual de ladrones, siguen igual de malos esposos y malas esposas. ¿Por qué no se produce el cambio? Porque el que hace ese cambio es el Espíritu Santo. Ningún pastor puede cambiar a menos que no tenga el Espíritu Santo. Ninguna iglesia puede convertirse en un ente de transformación a menos que no tenga el Espíritu Santo. ¿Sí ven por qué para mí este día es importante? Porque si alguno de ustedes puede dar testimonio de que Dios ha hecho algo grande en esta iglesia, en su vida, no es por mí, es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:17 dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el Espíritu del Señor se mueve, las cadenas se rompen, la enfermedad se sana, la tristeza y la depresión se va, el pecado se va, las adicciones se desbaratan. La Biblia dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve, la unción pudre los yugos. Lo he visto una y otra vez en esta congregación. Adicciones de todo tipo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo es posible eso? El Espíritu. Si Él está, hay libertad. ¿Cuál es la buena noticia que tengo para ti en esa mañana? Él está aquí. Él está aquí y hoy va a ser una mañana de libertad. ¿Alguien tiene fe conmigo? Va a ser una mañana de milagros, de sanidad, de libertad. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo activa la pasión por Dios en nuestros corazones. Un avivamiento es un despertar de la pasión por Dios en nuestra vida. Saben, humanamente nosotros no corremos a Dios. Humanamente nosotros huimos de Dios. Dios es luz, Él es verdad, y ninguna de esas dos cosas nos gustan. A nosotros nos gusta pecar. Seamos honestos. No nos gusta que nos digan la verdad. Pero ese es exactamente lo que es Dios. El que busca de Dios sabe que va a ser confrontado toda su vida, porque Dios es verdad. Él no tiene favoritos. Pero ¿cómo es posible que yo corra a Dios cuando mi tendencia es aborrecerle? Por eso dice la Escritura, la luz del mundo llegó a la tierra, pero los hombres prefirieron la oscuridad antes que la luz. Y usted diría, no, yo no hubiera rechazado al Mesías. Usted no sabe. Porque nuestra tendencia es huir de lo bueno. ¿Sabes por qué tú sí corres al Señor? Por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lo toca a uno y no le cambia el chip, Él hace esto, tu dirección es huir de Dios. Pero cuando Él viene te pone en dirección al Señor y te cambia tu destino. Aleluya. En Hechos 4:29 al 31 dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Estos eran los apóstoles después de recibir el Espíritu Santo y oraban, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de esa oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué hace que una persona exponga su vida para predicar un mensaje que no vende? El evangelio no vende. Vende una Coca-Cola fría a mediodía. Pero decirle a la gente, deja tu pecado sexual, deja tu idolatría, tu brujería, arrepiéntete y busca a Dios. Eso no vende. Pero ellos sacrificaron sus vidas por un mensaje que no vende. ¿Cómo es posible que se convirtieran las personas? Muchos de los que me están escuchando hoy, ahí en transmisión, ustedes aquí, nunca imaginaron estar aquí un día.
Algunos de ustedes tienen deseos de bautizarse, otros ya se bautizaron, se consagraron al Señor. ¿Quién dijo que ustedes se habían alguna vez imaginado siquiera hacer semejante cosa? Porque tu tendencia es huir de Dios. Nosotros solo mencionamos el nombre de Dios cuando vamos a viajar, cuando suena un trueno bien duro o cuando se mueve la tierra. El resto no queremos buscar de Dios, no queremos saber de Dios. Pero ¿cómo es posible que ahora yo quiera buscar de Dios? Eso es que la iglesia es muy cool. No, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, le pone un deseo sobrenatural de buscar a Dios. Y es impresionante porque ahora lo que antes le gustaba, lo que antes disfrutaba, ahora ya no lo disfruta. He visto cómo el Señor le cambia el sabor del alcohol a los alcohólicos. He visto cómo el Señor le quita la adicción y el vicio de mujeres a hombres y de hombres a mujeres. He visto cómo el Señor restaura matrimonio. He visto cómo Dios hace cosas, pero es que eso no sucede si no hay un cambio interno. Nadie cambia a nadie. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Por eso celebro este día. Porque un día como hoy nos regalaron al Espíritu Santo. Él es la esperanza de tu cambio. ¿Quieres cambiar? Conéctate con el Espíritu Santo. Si no, dice el profeta, ¿acaso un leopardo puede cambiar sus manchas? ¿Puede la cebra cambiar su piel? Así ustedes tampoco pueden cambiar de vida, porque su naturaleza es pecar contra mí, dice el Señor. ¿Cómo hago? Entonces Él prometió, vendrán días en que haré un pacto nuevo con mi pueblo. No será como el pacto que hice con sus antepasados en el monte Sinaí. Les entregué los mandamientos y no los cumplieron. Ahora derramaré de mi espíritu y escribiré mi palabra en la tabla de sus corazones. Y es por eso que cuando el Espíritu viene sobre una persona, él no tiene que andar con la Biblia bajo el brazo todo el tiempo. La palabra ya la tiene aquí. Por eso va a mentir y va a haber otra vieja que no es la mujer suya. Va a robar. Pero si a mí antes esto me fluía, ¿qué pasa? El Espíritu ya te escogió, escribió su palabra en la tabla de tu corazón y ahora le perteneces a Él. Alguien tiene que gritar aquí. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso todo cristiano sin el Espíritu Santo es un religioso. Es un metemono y es un hipócrita, porque nadie puede contra el pecado solo. El pecado se vence solo por medio de una persona, el Espíritu Santo. Por eso el tercer punto, el Espíritu Santo produce la pureza de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo que ningún milagro que Él hizo, lo hizo sin la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fácilmente pudo haberse presentado como el Espíritu de poder. Las Escrituras dicen que el Espíritu escudriña los secretos íntimos de Dios. Pudieron haberle llamado el Espíritu que revela. Y Él hace todas estas cosas, pero el nombre que escogió para nosotros es Espíritu Santo. Porque su papel principal, su característica principal, su trabajo principal en nosotros es santificarte. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, nos santifica. Nos quita el pecado, nos limpia de pies a cabeza y de cabeza a pies. El apóstol Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, versículo 14, Él dio su vida, hablando de Cristo, para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Cristo murió para liberarte de toda clase de pecado, pero también para limpiarte, para hacerte su pueblo. ¿Y cómo logra Cristo hacer eso? Por medio de su Espíritu Santo. Y aquí les viene un dato muy bueno e interesante. ¿Cómo sé
que soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? Fácil. Te duele pecar. Antes te importaba. Y tú decías cosas como, yo soy así. Así me parió mi mamá. Así me quedo. Pero ahora, cuando haces algo malo, ni duermes. Te atormenta. Por eso es que yo le digo a los matrimonios, la única forma que hay un matrimonio estable es que ambos tengan el Espíritu Santo. Porque es que uno es muy orgulloso para pedir perdón. Pero él, como uno lo tenga, él no lo deja a uno vivir en paz. Y uno va a orar y enseguida le dice, y ya le pidió perdón. Y uno va por la calle, bueno, sigue así, sigue. Y siente uno la presión que tiene uno que decirle a su esposa, mamá, perdóname ahí. Él santifica. En esa iglesia hubo un escándalo de pecado de ese pastor, ese sacerdote. Hace rato que se le fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando está no deja a uno pecar. Así que si alguna persona le dice, no, yo estoy ungida por el Señor y el Señor está conmigo, pero peca, no le crea. Así hay tantos falsos pastores y falsos maestros y falsos líderes religiosos. Hacen hasta para vender y dicen que están en nombre del Señor. Si alguien viene del Espíritu Santo, esa persona no va a pecar, no va a hacer algo malo porque el Espíritu no se lo permite. Y si una persona resiste al Espíritu Santo, que significa el Espíritu le dice que no lo haga y él lo hace, hace algo que la Biblia le llama apagar al Espíritu. Y es cuando el Espíritu se va. Y hay gente que no tiene ni idea que hace años se le fue el Espíritu Santo. Iglesias que hace años se les apagó el Espíritu Santo. Porque ya no les duele hacer lo malo. Ya no les fastidia hacer lo incorrecto. Porque no tienen al Espíritu Santo. Pedro lo dijo de esta manera en 1 de Pedro 1:2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Es su Espíritu. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Así como el orfebre utiliza el fuego para purgar la escoria de los metales preciosos, así el Padre usa su Espíritu para eliminar el pecado de nosotros. Y de pronto usted mira, ¿por qué de blanco, pastor? Porque la Biblia dice en el cielo que a usted se le va a dar un traje de lino fino, blanco y resplandeciente. Dice que va a ser tejido por las buenas obras y acciones de su pueblo. Un pueblo que está llamado a estar santo. La novia viene de blanco y es un vestido blanco hermoso. Y esa novia, entre más pura y blanca esté, más hermosa. Dice la Escritura, el Espíritu Santo fue enviado a purificar esa novia, a arreglarle bien el vestido, porque ya Yeshua, el Mesías, viene por nosotros. Y Él es ese esposo. Nosotros somos como esa gran novia, pura, limpia, blanca y resplandeciente, que nos vamos a encontrar con Él. Nos enviaron al Espíritu para preparar. Pastor, ¿cómo sé que hago parte del pueblo de Dios? Porque caminas en santidad. Amados, no se dejen engañar. Hoy es muy popular que la gente dice que es cristiana y hay muchos pastores populares en redes sociales. Pero no se dejen engañar. Cuando la gente peca, no viene de Dios. El Espíritu Santo va a hacer lo que su nombre dice que es. Va a santificarte. Pastor, yo miento, engaño, robo, digo malas palabras, murmuro, critico, soy envidioso, celoso. Y aún así yo vengo a la iglesia. Tú tienes todo el derecho de venir a la iglesia.
pero no tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a hacer sentir la peor persona del mundo cuando dices esas cosas. Cuando el ojo se te va para otro lado. Y uno se siente horrible. Pero no es un horrible de miserable. Es un horrible de en serio. Y si no te arrodillas o donde estés pides perdón, no caminas en paz. Antes tú, billetico que veías, billete que tú te tumbabas. Pero ahora hay una moneda de 500 pesos y tú no das para agarrarla. Por el Espíritu Santo. Ni siquiera es por ti. Vamos a quitarnos todo. Es que él sí es un buen cristiano. Ninguno de nosotros fuera nada sin el Espíritu Santo. Qué cosa tan horrible que uno se siente. Pero es Él. Hasta cuando le vas a pegar a tus hijos y sientes que te pasaste, Él te dice, te pasaste. Señor, pero yo soy su papá, te pasaste. Vaya y pídale perdón. Y he tenido yo que llegar allá al cuarto, arrodillarme, hija, perdóname. Y tragarme mi orgullo. Si el Espíritu Santo puede hacer eso, ¿cómo no lo hará con los pecados mayores? Por eso para mí todo el mundo no es hijo de Dios y todo el mundo no se va para el cielo y todo el mundo no es santo. Porque para hacer eso usted tiene que estar santificado. A mí me da risa la gente. La gente quiere irse al cielo. ¿Usted sabe qué es el cielo? El cielo es el lugar más santo del universo. Tú no aguantas 2 horas en la iglesia y ya te quieres ir. No aguanta 2 horas en la iglesia. Me quedo, ay Dios mío, ¿cuándo se va a acabar? El cielo va a estar toda la eternidad en un lugar santo. ¿Sí ves por qué digo que hay lugares que no son para uno? Pero ¿cómo uno puede llegar allá? Usted no puede. Con esta naturaleza carnal, ninguno de nosotros podemos. Pero por el Espíritu Santo es posible. Por eso para mí este día es especial. Y yo quiero invitar al Espíritu Santo que haga una obra santificadora en nosotros, que haga milagros en medio de nosotros, que traiga pasión en medio de nosotros, que despierte el fuego en medio de nosotros y que obre más. ¿Quién tiene fe de que va a suceder?